Hola hermanos, ya estoy regresando para iniciar la segunda parte de nuestro libro de Estando en la sombra de la cruz. Es un taller que Voz de los Mártires da alrededor de México o en países donde hablan en inglés. Está basado sobre un libro, un texto completo que fue escrito por Glenn Penner de Voz de los Mártires Canadá y que fue enseñado en institutos bíblicos. Es un texto que tiene casi 400 páginas. Entonces, sabiendo que por costo y tiempo que no iba a ser um, muy factible, o muy práctico para sacar el libro completo. Hicimos un libro con 3 secciones para compartir lo que vemos como básico y más importante. Entonces, en la primera sección ya hice, son 4 videos para presentar la introducción, para explicarlo. Chiste es que les expliqué que empecé presentar el libro por el final del texto de Glenn Penner, donde está hablando de Apocalipsis y la llegada de Jesucristo. Y hice esto porque en el tiempo que fue escrito, primeramente en 2009, trabajaron por nosotros um, y viendo lo que era el aumento de persecución religiosa alrededor del mundo, todos estaban preguntando cuándo viene de regreso a Jesús. Ya debe ser pronto. Entonces empecé al final del libro con Glenn Penner para explicar lo que era su propósito y varias preguntas claves en tratar por qué la persecución, por qué Dios lo permite, cómo deben de ser preparados los hermanos y por qué Cristo no ha venido, no ha vuelto de nuevo. Entonces, la enseñanza bíblica es la segunda sección. Fue tratado con un hermano en Mazatlán, Sinaloa, que era muy bueno para predicar, también para traducción. Entonces, tratamos con él para trabajar al lado de Glenn Penner para acomodar el estudio bíblico en español en una manera que fue más sencillo, ¿okay? Para hacerlo entendible en general para el creyente. Para los que son pastores o que son estudiantes de la teología, entonces tenemos el texto completo. Entonces, decidimos en el nombre la bendición rechazada, a la sombra de la cruz. Nos hablamos sí sabemos que los bienaventuranzas, entonces en Mateo 5, son varios, ya tenemos 12 de ellos, pero vemos muchas veces que los cristianos no están buscando la bendición de ser perseguidos, que trate mejor como en el versículo 12. Entonces, y como es parte del plan de Dios, hace falta que los pastores, las iglesias dediquen, y también las agencias misioneras dediquen más tiempo para presentar la bendición rechazada de Dios. Entonces, esa es introducción y un resumen del texto, la teología de la persecución y el discipulado escrito por Glenn Penner. ¿Okay? Entonces, tenemos la tabla de contenido. Entonces, es algo, no es tanto en páginas, pero el tema sí es muy pesado. ¿Okay? Entonces, tenemos lo que son referencias. Normalmente cuando damos el taller, damos la práctica, explicamos más a fondo lo que significa, porque hemos trabajado en este ambiente. Entonces, tiene la introducción, marco teológico general, así un entendimiento de la persecución, el término persecución,
definición de persecución, dinámicas, tipos de persecución, causas de la persecución, fuentes de la persecución, conclusiones. En la siguiente sección, teología bíblica de la persecución y el discipulado, que incluye la persecución en el Antiguo Testamento y la persecución en el Nuevo Testamento. No todo, nomás sustrayendo del texto grande de Glenn Penner para presentar lo que son puntos más claves. Y dinámicas. Y en la última sección de esta parte es cómo responder a la persecución. Entonces, la aplicación y lo que es más práctico al último, después que enseñamos qué dice la Biblia sobre la persecución. Los retos de la persecución a la iglesia del siglo XXI. Las respuestas ante la persecución, la respuesta de la iglesia, la respuesta de los perseguidos. Entonces, respondemos en desde diferentes partes de la iglesia y luego conclusiones. Entonces, en la introducción hay algo sobre el testimonio del hermano que escribió esta parte y incluye lo que es, porque lo que Dios había hecho en su vida para llamarle, para interesarse por la iglesia perseguida desde su niñez en su iglesia. Entonces compartió el Salmo, un coro que está basado en el Salmo 126 y muy conocido en Chiapas, que fue utilizado como el tema de las iglesias ahí, y un coro que está muy conocido por la iglesia presbiteriana. Entonces dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Donde sus lágrimas regaron, hermosas plantas crecerán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán, trayendo al hombro sus gavillas y en su garganta una canción. No se perdieron las semillas, mas dieron fruto en bendición. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Entonces, comparte un poquito de su testimonio, cómo nos conocimos en la iglesia en Mazatlán. Los nombres de las personas están en el libro, no los voy a citar aquí. Hay algunas fotos y hay un resumen de cómo está organizado. Entonces, intentamos incluir algunas fotos, aunque salen en blanco y negro. Esta iglesia en Mazatlán, en la ICCM, Iglesia Cristiana Congregacional de Mazatlán, desde 2005, cuando yo empecé a congregar con ellos. Entonces, muy enfocado en misiones internacionales, misiones entre las etnias, misiones entre la iglesia perseguida, brigadas médicas, y conocido por sus conferencias de misiones anuales. Entonces, tiene ahí descripción, objetivos, contenido y la metodología. Y la foto que está ahí abajo es tomado de Chiapas, de algunos dramas que hicimos con los grupos de jóvenes. ¿Okay? Entonces vamos a la siguiente página. Empezamos meramente con la enseñanza. A ver qué tanto podemos incluir en esto para esta sección. Entonces, ese es el marco teológico general. ¿Cuál es la meta suprema en la vida cristiana? Entonces, así empezamos y dice, nuestra meta suprema es ser semejantes a Cristo. Entonces, debemos de reflejar a Jesucristo a un mundo perdido, un mundo en la oscuridad. ¿Qué debemos hacer? Debemos de ser semejantes a Cristo.
Entonces, voy a repetir las escrituras que son utilizadas. Entonces, Romanos 8:29, Romanos 8:29, que trata del pasado. Segundo de Corintios 3:18. Segundo de Corintios 3:18, tratando del presente. Y primero de Juan 3:2, primero de Juan 3:2, tratando el futuro. Y cada una de esas escrituras apunta al mismo propósito. Cómo nosotros podemos ser semejantes a Cristo. Y eso sí es muy, muy importante en general, pero vamos a tocar el tema en el ambiente de la persecución por la causa de Cristo. Okay, entonces es muy, muy específico en qué área estamos trabajando. Entonces dice, nuestra semejanza con Cristo se expresa en imitarlo a Él. En 1 de Juan 2:6, 1 de Juan 2:6, se trata de andar como Cristo. Nuestra conducta debe ser semejante a la conducta de Cristo. Isaías 53, Cristo, varón de dolores. Hablando de lo que va a ser el sufrimiento en la vida de uno, debemos de ser semejante a Cristo. Primero de Pedro 2:21, nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Entonces, en ese nos está guiándonos para que nosotros podamos ser semejantes a Cristo. ¿Okay? Creer en Cristo y andar con Cristo conlleva el sufrimiento. Es que Cristo sufrió en su corto tiempo en la tierra. Y nos avisó a sus discípulos, avisó a nosotros por medio de la palabra, que el sufrimiento también iba a ser parte de nuestro caminar con Cristo en nuestras vidas. Y las escrituras son Filipenses 1, 29 y 30. Filipenses 1, 29 a 30. Y segundo de Timoteo 3, 12. Segundo de Timoteo 3, 12. La historia de la redención está enmarcado con un proceso conflictivo y doloroso. Génesis 3:15. Génesis 3:15, la historia de la redención está marcado con un proceso conflictivo y doloroso. Es meramente lo que es el sufrimiento que nosotros vamos a pasar, que todos, desde el tiempo de creación hasta que el tiempo que Cristo regresa. ¿Okay? Entonces, el siguiente seguimiento, voy a hacer algunas correcciones porque las cosas han cambiado desde que Glenn Penner escribió su libro. Entonces, en esta hay cosas nuevas que debemos de tocar en el libro. Esa es la página 20. Así, un entendimiento de la persecución. La palabra persecución provoca una serie de imágenes que no siempre son afortunados. Entonces, si hablamos de persecución, pues ya las imágenes vienen de tiempos en el pasado de la persecución. Dice, número 1, para algunos tienen la idea de eventos del pasado. La imagen de los cristianos arrojados a los leones o ardiendo como antorchas es una realidad innegable en términos históricos, pero impensable en el mundo como el actual, al menos en el civilizado occidente. Ahora, en ese sí tenemos que hacer un comentario que Glenn Penner murió antes que nosotros pudimos ver el aumento de persecución y barbaridades saliendo desde Siria, Irak, en Nigeria y otros países musulmanes. También sí tenemos más información sobre lo que pasa en Norcorea. ¿Okay?
ha habido tiempos también cuando vemos en países comunistas sobre las torturas. Antes, cuando Glenn Penner murió, fue poquito tiempo después que la persecución se aumentó. Entonces, todavía no estamos viendo en Canadá, en los Estados Unidos o en México barbaridades como había visto en tiempos históricos. Pero sí en Europa, en los últimos años, hemos visto atentados, ataques a grupos que son conocidos como cristianos. No es que específicamente fueran atacados por ejercer su fe o vivir como cristianos valientes, pero grupos musulmanes radicales terroristas han atacado para ellos lo que es la civilización cristiana. Entonces, no estaba en este grado cuando Glenn Penner murió. Entonces, tenemos que hacer algún ajuste aquí, que la persecución que nosotros hemos visto desde 2009 es algo que nosotros no pensamos ver. Y sí son barbaridades. Algo parecido a lo que hemos visto en México, en áreas como Sinaloa, en Veracruz, en Jalisco, que ha sido hecho por diferentes carteles. ¿Okay? No hecho por meramente porque como victimizando a cristianos, pero barbaridades que son similares a cosas que han visto en Europa, de mutilaciones, de decapitaciones, de quemando gente vivo. Eso sí hemos visto en México. Número 2. Para otras personas evoca alambradas, campos de concentración, deportaciones, pero afortunadamente se concluye que no todos los creyentes deberán pasar por situaciones semejantes. Número 3. Hay otros que podrían afirmar que los únicos creyentes que son objeto de persecución son aquellos que carecen de suficiente formación para dialogar y ser tolerantes con sus vecinos, es decir, aquellos que son fanáticos. Ese sí tan feo, ¿no? Entonces, sí hemos visto en México que hasta que dentro de iglesias, no solamente es el gobierno, funcionarios de gobierno que piensen que los cristianos que no se sujeten a las multas o a las leyes comunitarias donde deben de participar en los festivales religiosos de la iglesia católica tradicional. Y dicen que pues paga la multa o que se sujeta, que haga eso. Hay algunas iglesias que sí se sujetan, pero la mayoría que no. Entonces, en México, los creyentes sí, por la Constitución mexicana, sí tienen derecho a libertad de religión. Entonces, diciendo que deben de pagar la multa, que deben de sujetarse, es negar, es por medio de nosotros o pastores de iglesia o funcionarios, negar a ellos sus derechos humanos. Entonces, nadie debe hacer esto. Okay, las anteriores ideas constituyen un peligro que solo provoca que los creyentes no comprenden el mensaje bíblico, ni sepan cómo reaccionar en medio de determinadas situaciones hostiles. De entrada debemos dejar clara una premisa. Citado. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo de Timoteo 3:12. Pues este sí es algo muy directo. Entonces, este sí me refiere a todos de nosotros. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es una promesa. ¿Sí? Es una amenaza, pero es una promesa. Entonces, debemos de esperar que sería muy posible que nosotros mismos vamos a enfrentar la persecución. Y si no es así, entonces no debemos de culpar a nuestros hermanos
en Chiapas o en Oaxaca o en Hidalgo o otros lugares que es su culpa por mala conducta, por incitar la violencia que están sufriendo. Porque en 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ciertamente no todos pasaremos por una cárcel, o seremos expulsados, o viviremos en un campo de concentración, pero todos los que deseen vivir piadosamente, vivir fielmente, correctamente, auténticamente su fe, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús mismo, serán perseguidos. ¿Cómo se da esto? Entonces aquí tenemos 2 puntos que necesitan ser aclarados para un entendimiento del concepto de persecución. Recordamos que la situación ha cambiado un poco desde que el libro fue escrito por Glenn Penner. Entonces, el primer punto. La persecución a gran escala o persecución generalizada a un país ha sido algo muy raro, tanto en la historia como en el presente. John Fox, en su libro de los mártires, describe 10 persecuciones de la iglesia primitiva bajo el Imperio Romano, desde Nerón, 67 DC, hasta Diocleciano, 303 DC. El término persecución debe ser entendido en su uso bíblico. Entonces, en eso no dejamos que el gobierno nos define lo que es la persecución. Intentaron hacer en Puebla, donde decir en un foro que no hay persecución religiosa en México porque hay leyes y derechos constitucionales, pero hay muchas leyes que no son cumplidos o respetados. Sí existe la persecución religiosa en México. No dejamos que el gobierno o los funcionarios definen la persecución religiosa. Entonces, en la Biblia, el término persecución se utiliza en un espectro muy amplio. En 1 de Pedro 1:6, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ok, y dice como en griego, poikilois perasomois. Entonces, quién sabe de la pronunciación porque es en griego, pero significa pruebas de muchos colores, que van desde acciones ligeramente hostiles hasta acciones intensamente hostiles. Otro término usado en el Nuevo Testamento es dioko, que se traduce perseguir, como en Mateo 5:12. El término lipsis tiene el sentido de oprimir, afligir, tribulación, como en Mateo 24:9. Número 2. Entonces, en el primero es para saber, definimos persecución por lo que dice la Biblia, no lo que dice el gobierno o los funcionarios. Entonces, somos organización internacional y entre las organizaciones internacionales que tratan los temas de persecución religiosa sí están en acuerdo cómo se define. No se define por el gobierno. ¿Okay? Número 2. El siguiente término es martus, que se traduce como testigo, y martirio, que se traduce como dar testimonio. Particularmente en el Nuevo Testamento se usa estas palabras para significar un testigo de la resurrección de Cristo, de Hechos 1:22. Como es fácilmente reconocible, de estos 2 últimos términos viene la palabra mártir y martirio, que no es sino dar testimonio hasta la muerte. ¿Okay? Así que persecución connota diversas acciones. Estas acciones pueden abarcar, entonces aquí sí tenemos una imagen donde tiene de grado ligero hasta el grado más grave. Entonces,
Elementos de la persecución, de martirio, son ridiculizar, burlar, bullying, restringir, acosar, intimidar, amenazar, discriminar, encarcelar, torturar, martirizar, ejecutar. Estaba hablando con el hermano Floyd de Voz de los Mártires Canadá y me dijo que va a tomar tiempo para tratar eso más a fondo, porque muchos cristianos no reconocen la persecución como se presenta. Entonces, hablamos de lo que es ligeramente, persecución ligera, hasta lo que es el más grave, que es morir por su fe. Entonces, todo eso son elementos de la persecución y muchas veces empiezan desde poquito y ya va aumentando su grado. Entonces, dice, y esos salen de, si quieren buscarlos, Mateo 5, 11 a 12. Mateo 5, 11 a 12. Lucas 6, 22. Lucas 6, 22. Segundo de Corintios 11, 23 a 29. Segundo de Corintios 11, 23 a 29. Santiago 1, 2. Entonces, desde la perspectiva bíblica, la persecución debe ser entendida como abarcando una amplia gama de acciones hostiles, como ya mencioné, sea física, psicológica o socialmente, pudiendo estos ser violentos o no. Entender la persecución solo en términos de acciones violentas pudiera hacernos concluir que los cristianos en el occidente nunca han sido perseguidos. Entonces, esa es una equivocación. Entendiendo la persecución como incluyendo un amplio espectro de acciones hostiles, es obvio que aún los cristianos en Occidente pueden experimentar la persecución si anhelan seguir a Cristo con fidelidad. Pues si guardan silencio y si viven con mucho cuidado, no llamando la atención, entonces no van a enfrentar la persecución. Entonces hay que vivir su fe. Este enfoque es importante porque elimina el dualismo de iglesia perseguida y iglesia libre. Los creyentes en Jesucristo conformamos la iglesia perseguida. Nosotros, ¿ok? Los creyentes en Jesucristo conformamos la iglesia perseguida y nuestro llamado es alcanzar y ministrar a aquellos que sufren violencia por causa de Cristo, porque somos una sola familia, una sola iglesia. No somos una iglesia perseguida y una iglesia libre. Esa sí es una equivocación de términos que ha sido muy utilizado, que nos han pedido. Deja de distinguir entre partes de la iglesia y mejor pensamos y enfocamos en que somos una sola iglesia. Algunos somos una iglesia perseguida y algunos de nosotros físicamente experimentamos o pasamos por la violencia por causa de Cristo. ¿Okay? Tal vez no todos suframos juntos, pero estamos solidariamente juntos al lado de aquellos que sufren. Hebreos 10, 32 a 39. Entonces, no es el trabajo de Voz de los Mártires reportar casos de discriminación o casos de bullying o casos de intimidación o ridiculizando, pero sí enseñamos a ustedes que estos son elementos de la persecución que llega a ser violenta. ¿Okay? Entonces, sí es serio, si ustedes tienen hijos que son, que se burlan de ellos en la escuela, ya, diciendo cosas o cuando hay las celebraciones como de Día de los Muertos, que no participen en altares si se burlan de ellos, si son humillados.
Ese sí se debe de preocuparse, porque son elementos que lleguen a ser, que lleguen a violentar los derechos de sus hijos. También pueden llegar a ser violentos. ¿Okay? Entonces, sí lo tomamos en cuenta. No estamos tratándolo como casos para reportar aquí como de ministerio. Una definición de persecución desde la perspectiva cristiana puede ser la siguiente. Cualquier acción injusta proveniente de autoridades, individuos, instituciones, grupos o multitudes en distintos niveles de hostilidad, cometidos principalmente por motivos religiosos, ¿okay? Motivos principalmente motivos religiosos y dirigidos contra los cristianos, resultando en mayor o menor nivel de daño que va desde ridiculizar, restringir, acosar, intimidar, amenazar, discriminar, hasta tortura, encarcelamiento, asesinato y ejecución. Considerado desde la perspectiva de la víctima, no del gobierno. Ese es visto por medio de principios bíblicos y visto por la percepción de la víctima. ¿Okay? Y tiene en el libro lo que es donde se encuentra. Ya que la persecución en su nivel último de agresión conduce a la muerte, la de la muerte. ¿Okay? Es importante tener un concepto apropiado de lo que el martirio es. El término mártir deriva del griego martiros, que significa testigo. Consecuentemente, martirio significa dar testimonio. En el contexto del Nuevo Testamento, llegó a utilizarse como dar testimonio hasta la muerte. Entonces uno iba a dar testimonio, iba a seguir dando testimonio de ser cristiano, de su fe, hasta la muerte, si fuera necesario. En el contexto de la persecución y el sufrimiento, un mártir es él o la creyente quien, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿okay? Y consciente del peligro, da testimonio en palabra y obra de su Señor y Redentor Jesucristo, frente a los enemigos de la fe y sufre la muerte. Entonces, no es cualquier cristiano, cualquier persona que dice, pues yo voy a la iglesia, que yo hago esto, es meramente, entonces es decir, es un creyente, ¿okay? Un creyente que con la ayuda del Espíritu Santo no es automotivado, es por el Espíritu Santo y consciente del peligro, da testimonio en palabra y obra de su Señor y Redentor Jesucristo frente a los enemigos de la fe y sufre la muerte. ¿Ok? Entonces, ese sí es algo que la persona que está llamado para ser un mártir, sí está llamado por Dios y tiene la gracia dada por el Espíritu Santo. Entonces, y sigue dando testimonio de Jesucristo, de la redención, de la obra de redención, de salvación, por medio del Espíritu Santo, hasta la muerte. Thomas Westphal los define como siguiente. El martirio cristiano es voluntario. No es contra su voluntad, es voluntario, pero no intencional, a través de la provocación innecesaria. Esos sí son muy importantes. Entonces, es voluntario, pero no intencional. Entonces, no está buscando para incitar a su muerte, o como algunos grupos, sectas que hemos visto, que inciten o que toman sus propias vidas y piensen que esta es la obra de Dios. Perdiendo la vida ante quienes son hostiles a la fe por el anuncio o la defensa de la fe cristiana, por la abstencia de acciones que constituirán la negación de la fe, ¿okay? Por no renunciar a su fe, o en ejecución
de una comisión profética especial dada por Dios. Martyrdom and the Furtherance, y así está escrito, documentado en su libro. Otros términos utilizados con el contexto de la persecución religiosa son los de intolerancia y discriminación. Pero se extiende por intolerancia y discriminación basados en la religión o las convicciones, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, esto meramente es de una declaración de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundados de la religión o las convicciones religiosas. Okay, entonces en el libro tenemos el enlace por donde está. Entonces, esto meramente en la primera parte, antes que lleguen al estudio bíblico, nos dice que la meta suprema de la vida cristiana es ser semejante a Jesucristo. Y luego explica lo que es la persecución. Hemos hecho algunos comentarios sobre el aumento de la persecución y la extensión en otros países, en otros lugares, desde que Glenn Penner escribió el libro. Luego estamos hablando de qué es la persecución, empezando de elementos más ligeros hasta lo que es más extremo de la muerte, ¿okay? De ser ejecutado. Y luego varias definiciones muy interesantes sobre lo que es la persecución religiosa, luego de intolerancia, cómo nosotros debemos de verlo. Muchas veces los cristianos mismos niegan que la persecución existe. Entonces, en lo que está por llegar en el siguiente área va a hablar sobre tipos de persecución, causas de persecución y fuentes de persecución. Entonces, el gobierno y muchas veces las autoridades y funcionarios en México muchas veces dicen, eso no es persecución religiosa. Son pleitos familiares, pleitos agrarios, pleitos sociales, que los cristianos son muy conflictivos y esto. Los cristianos tienen derechos constitucionales y tienen el derecho para ejercer estos. Entonces, no es el trabajo de funcionarios para negar que tienen esos derechos religiosos y menos para que la iglesia o denominaciones nieguen que sus creyentes o que sus misiones tienen derecho a ejercer su fe, que deben de sujetarse, que deben de negar su fe, que esto. Entonces, esta sección sí es muy, muy importante. Posiblemente es una sección que debe de ver otra vez porque sí, las definiciones de persecución sí son muy importantes. Hay una sección aquí que son dinámicas y tareas que voy a tocar en el siguiente video. Gracias por su tiempo. Espero que sí han encontrado algo valoroso aquí, que el video ha sido edificante. Y si les interesa, contacten la oficina de Voz de los Mártires para que puedan invitar a alguien a llevar el taller en su iglesia o en su región. Dios les bendiga. Adiós.